la médula espinal hasta C3 de SM espinal. Entonces, este es el núcleo sensitivo. El trigémino, habíamos señalado, tiene dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. La parte motora era para los músculos de la masticación, ¿no? Y la parte sensitiva se refiere a este núcleo. Vamos a ver la función de este núcleo. La parte mesencefálica, la parte que está arriba, a este núcleo mesencefálico le llega información propioceptiva. ¿De dónde? De los músculos de la masticación, de los músculos extrínsecos del globo ocular y del ligamento periodontal. Pero uno dice, no, pero ¿cómo es que el músculo, si esta es una vía sensitiva, qué tiene que ver el músculo? Pero la información del grado de contracción de estos músculos lo recoge la información sensitiva. Vamos a ver de otra forma. Si tenemos un resorte, imagínense el resorte como si fuera un músculo, ¿sí? Tiene capacidad de contraerse y de relajarse. Entonces, ese grado de contracción o relajación es obtenido por estos nervios sensitivos. Entonces, la corteza cerebral necesita saber qué grado de contracción tiene ese músculo. Vamos a poner el macetero, ¿no? Yo estoy como masticando un haba, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le aplico más fuerza para molerla o le aplico menos fuerza, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesito saber qué grado de contracción tiene el macetero. Esa información que sale del macetero va a este núcleo. A eso se llama información propioceptiva. Lo mismo sucede con los músculos del globo ocular. No. Uno, para poder mover y obtener una sola imagen teniendo dos ojos, ¿no es cierto? Entonces, cada músculo del globo ocular va a estar en diferente grado de contracción. Y esa información tiene que ser sacada de cada músculo a través de estas fibras, de las fibras que llevan información propioceptiva. Igual, los dientes tienen ligamentos alrededor como amortiguadores, ¿no es cierto? Entonces estos ligamentos están asociados a fibras sensitivas propioceptivas que sacan información del grado de relajamiento o contracción que tienen estos ligamentos. Toda esa información va a llegar al núcleo mesencefálico y de aquí va a la corteza cerebral, ¿no? Y en la corteza uno hace conciencia de eso y de acuerdo a eso pues le aplica más fuerza, ¿no?, al músculo macetero para triturar la sábana o al temporal, ¿sí? Entonces el cerebro, la corteza, necesita información previa para actuar, ¿no?, dando mayor fuerza de contracción a los músculos. ¿Cómo es que uno pueda, en algunos casos, activar, ¿no?, un grupo de fibras musculares, y cómo puede activar mayor grupo de fibras musculares? Si uno está comiendo algo suave, le aplica una fuerza determinada. Eso significa que hay contracción, digamos, del 30% de fibras. Si es algo más duro, le aplicamos 60% de fibra. Entonces, pero esa información del grado de contracción necesita la corteza para responder y activar más fibras musculares. Bueno, luego tenemos el núcleo principal. El núcleo principal trae información exteroceptiva. ¿Qué significa información? Información que viene de la piel, ¿no es cierto?, o de la mucosa.
pero relacionado con el tacto discriminativo. ¿Cómo es discriminativo? Cuando ese tacto discriminativo se llama tacto fino. Ustedes pueden palpar estructuras con detalle, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con la mano. Al paciente le dan una moneda y le dicen, describa todas las características. Y el paciente puede palpar la superficie de la moneda y nos puede decir, ¿no?, si el valor, si es 5 céntimos, 10 céntimos, por la característica de la superficie o por el tamaño, ¿no es cierto? Eso se llama tacto discriminativo, ¿no? Discrimina. El otro tacto se llama tacto grosero. El tacto grosero nos da los datos generales, ¿no?, pero no la discriminación, ¿no? Entonces, en la cavidad oral, ustedes con la lengua pueden palpar si tienen una herida en la mucosa, ¿no?, el tamaño del herido, ¿no?, y dónde está ubicado. Entonces, eso se llama discriminación, ¿no? Igual pasa en la piel de la cara, ¿no? Entonces, la piel de la cara está ricamente inervada. Se tiene mayor concentración de fibras sensitivas en toda la cara, igual en los golpejos de los dedos, pero no en la espalda. En la espalda no necesitamos tener tanta concentración de neuronas, ¿no? Entonces, sí, ¿no?, las zonas de mayor sensibilidad son las mucosas, son los golpejos de los dedos, ¿no? Igual a nosotros como médicos nos interesa desarrollar estabilidad en los golpejos para examinar al paciente, ¿no? Entonces, usamos esto. Bueno, entonces, al núcleo principal le llega información de la cara y de la cavidad oral en relación al tacto discriminativo, el tacto fino, ¿no? Y el núcleo espinal se divide en 3 partes. La parte superior se llama núcleo oral, la parte media se llama núcleo interpolar y la parte inferior núcleo caudal, ¿no? Entonces, a la parte oral, la parte superior, pues la A, ¿qué información de sensación táctil de la mucosa de la cara? Solo sensación táctil de la mucosa. Es algo más específico, ¿no?, y viene de la mucosa. Al núcleo interpolar, dolor dental. O sea, toda la información dolorosa de los dientes van a llegar a este núcleo, al núcleo interpolar, ¿no? Al núcleo caudal le llega información de dolor y temperatura, pero de la cara, ¿no? Dolor y temperatura de la cara. Entonces la información, ¿no?, que ingresa a este núcleo sensitivo del trigémino vienen de diferentes lugares anatómicos y recogiendo diferentes tipos de información. Luego tenemos otra columna, la columna aferente visceral general, arriba, y la aferente cromática especial. Aquí tenemos 2 columnas, ¿no? La más medial es para el noveno y el décimo. ¿De dónde trae información hacia este núcleo? El noveno. El noveno trae información del tercio posterior de la lengua, ¿no?, de las amígdalas conocidas, son las amígdalas, y de la tuba faríngea. Entonces, la información de la mucosa, del tercio posterior de la lengua, de la mucosa de la amígdala y de la mucosa de la tuba faríngea es recogido por el gloso faríngeo y es llevado hacia este núcleo. Y de este núcleo aquí hace sinapsis con una segunda neurona y eso va a la corteza cerebral. Entonces, como una estación, ¿no? Y ahora del vago, ¿de dónde trae información el vago? Trae información de la mucosa de la faringe, de la mucosa de la laringe, de la mucosa de la tráquea y de la mucosa del esófago.
Toda esta información es recogido por el vago, me lleva a este núcleo, sinapsis en este núcleo, y luego la segunda neurona va a la corteza cerebral, al área que le corresponde. Luego tenemos la otra columna, ¿no?, donde se encuentra el núcleo del fascículo solitario, que lo habíamos señalado cuando hablamos del nervio facial, ¿no? El nervio facial tiene su núcleo en la parte superior, ese del facial, ¿no?, la parte superior. Pero toda la columna o todo este núcleo tiene tres partes: para el facial, para el noveno par craneal, para el glosofaringeo y para el vago. Entonces, el núcleo del fascículo solitario es un núcleo para tres pares craneales. La parte superior para el facial, la parte media para el glosofaringeo y la parte inferior para el vago. ¿De dónde trae información el facial? De los 2/3 anteriores de la lengua, información gustativa. Y el glosofaringeo del tercio posterior de la lengua, información gustativa, relacionada con el gusto. Y el vago trae información de la cara anterior del epiglotis, una información gustativa. Entonces, por eso le llaman a este núcleo gustativo, porque toda la información es de los corpúsculos gustativos de la mucosa, de la lengua y del epiglotis. La tercera lámina, que es una lámina más anterior, está formada, aquí vamos a encontrar el núcleo que nos faltaba, el núcleo coclear. Se llama núcleo coclear ventral. En el anterior le dice núcleo coclear dorsal, aquí se llama núcleo coclear ventral. Ahí estarían los dos núcleos, pero está en un plano más profundo, ¿no? El otro era más interesante. En esta lámina vamos a encontrar los núcleos de la columna eferente visceral general. ¿Y quiénes forman este núcleo? El núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo del tercer par craneal. Antes habían visto que el tercer inervaba a los músculos del globo ocular. ¿Y qué función tiene el núcleo de Edinger-Westphal? Esto va a inervar a los músculos que va a generar miosis en la pupila. La miosis es el estrechamiento de la pupila. Yo le decía, cuando hicimos un ojo, ¿no?, que el iris es como la llanta de un carro. Le quitan el aro en el centro y ese agujero que queda es la pupila. Pero esa pupila puede dilatarse, ¿no?, aumentar su diámetro, o puede retraerse, ¿no?, disminuir su diámetro. Cuando disminuye el diámetro de la pupila se llama miosis. La miosis es la disminución del diámetro. Y cuando aumenta, ¿cómo se llama? Midriasis. ¿Cómo se llama? Midriasis, ¿no? Si ustedes quieren memorizar, tienen que repetir. Si no, nunca lo van a hacer. Entonces, si yo les pregunto, la miosis, ¿no?, ¿qué par craneal lo genera? ¿O qué núcleo? Y tienen que poner el núcleo de Edinger-Westphal. Del núcleo de Edinger-Westphal salen neuronas que van a ir a los músculos circulares de la pupila, ¿no? A esos músculos, esas fibras musculares están alrededor de la pupila, dentro del iris. Entonces, cuando estos circulares se juntan, la pupila se va a achicar, se llama miosis. Entonces, a ver, vamos a ver. Si yo agarro una linterna y lo acerco a la pupila, ¿qué pasa con la pupila? ¿Se dilata o se achica la pupila? ¿Ya? ¿Se va a achicar?
se llama miosis, ¿no es cierto? Eso se llama el reflejo fotomotor. Entonces le acercan al paciente, hay que evaluar eso. Agarran su linterna, lo prenden y de pronto lo acercan y la pupila inmediatamente se cierra. No totalmente, pero y eso se llama miosis, ¿no es cierto? Lo alejan y de nuevo se abre. Entonces, ¿quién hace la miosis? ¿De dónde salen las neuronas que van a hacer la miosis? Del núcleo de Edinger-Westphal, ¿no es cierto? Además de este núcleo de Edinger-Westphal, salen neuronas que van a estirar al cristalino, ¿no es cierto? Primero teníamos adelante la córnea, luego venía la cámara anterior, ¿no es cierto? Luego la pupila, el orificio, luego la cámara posterior, luego el cristalino. El cristalino es un lente, es como es una de aumento, es biconvexo en su superficie, que tiene la capacidad de ensancharse en su diámetro antero-posterior o de aplanarse. El cristalino se puede ensanchar o se puede aplanar como un elástico, pero en los pacientes, las personas jóvenes, con la idea de qué pasa con el cristalino. El cristalino se endurece, ya no tiene la misma elasticidad, ¿no es cierto? Y necesitamos usar anteojos. Claro, no todo lo que usamos anteojos tenemos este problema, pero uno de los problemas es el cristalino. Y cuando hay catarata, la catarata es del cristalino, la opacificación del cristalino es otro tipo de bueno. Entonces el cristalino tiene la capacidad de tener un diámetro antero-posterior más ancho o más aplanado. ¿Y quién se encarga de aplanar el cristalino? Los músculos del cuerpo ciliar. Entonces, ¿quién inerva los músculos del cuerpo ciliar? También salen del núcleo de Edinger-Westphal. ¿No? Se llama acomodación del cristalino. Entonces, ¿quién inerva los músculos del cuerpo ciliar? El de Edinger-Westphal. Luego tenemos este núcleo, el que sigue, no, es el núcleo lácrimo-muconasal. El núcleo lácrimo-muconasal le pertenece al facial. Cuando hablamos de nervio facial, hablamos que el nervio facial tiene 4 núcleos: el lácrimo-muconasal, el salival superior, el núcleo motor del facial y el núcleo del fascículo solitario. Tiene 4 núcleos. Entonces aquí están 2 de sus núcleos, ¿no? El lácrimo-muconasal de arriba y el salival superior. Son núcleos del facial. ¿Y a dónde terminan las neuronas de este núcleo? Del salival superior. En la glándula submaxilar y en la sublingual. ¿Cuál es la función? Incrementar la secreción de saliva. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién aumenta la secreción y la producción de saliva? Es el núcleo salival superior. ¿Y de quién es el núcleo salival superior? Es un núcleo del facial, ¿no es cierto? Entonces, esta información tiene que bajar de la corteza cerebral. Fíjense, todos estos núcleos están conectados con la corteza cerebral. La primera neurona estará en la corteza, baja esa primera neurona, hace sinapsis con las neuronas de Edinger-Westphal y de ahí sale la segunda neurona. Habrán fibras que vienen de la corteza, van al núcleo lácrimo-muconasal o al salival superior y su segunda neurona sale al órgano, ¿no? Entonces, estas son las segundas neuronas, ¿no es cierto? Pero la primera neurona está ¿dónde? En la corteza cerebral. La corteza es la que maneja todo esto, ¿no? Y esa vía que viene de la corteza hacia estos núcleos se llama la vía córtico-nuclear. ¿Por qué? Porque viene de la corteza y termina en los núcleos de los pares craneales motores. Se llama la vía córtico-nuclear, ¿no? Todas son vías descendentes.
Y luego tenemos el núcleo salival inferior. El núcleo salival inferior le pertenece al noveno par craneal. Es un núcleo del noveno. ¿Para qué? Para la glándula parótida. Entonces, ¿quién inerva la parótida? Una neurona que sale de este núcleo, del núcleo salival inferior. Entonces, a esta columna también le llaman, son núcleos parasimpáticos, ¿no? Son los núcleos parasimpáticos de estos pares craneales. No todos los pares craneales tienen núcleos parasimpáticos. ¿Quiénes tienen núcleos parasimpáticos? El tercero. ¿Quién más tiene núcleo parasimpático? El séptimo. ¿Quién más tiene núcleo parasimpático? El noveno, ¿no? Y también el vago. El vago tiene núcleo parasimpático y este de aquí, el núcleo dorsal, es el núcleo parasimpático del vago, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen núcleos parasimpáticos? El tercero, ¿qué más? El séptimo, el noveno y el décimo. Tienen núcleos parasimpáticos. Y en esta lámina, en la lámina más anterior, en el corte más anterior, tenemos la columna, esta columna. En esta columna vamos a encontrar núcleos del trigémino, el núcleo motor del trigémino. Todas estas columnas son motores. Entonces, aquí tenemos el núcleo del trigémino, núcleo motor del trigémino. ¿Para quién? Para los músculos de la masticación. ¿Quién inerva al macetero? El trigémino. Al temporal, el trigémino. Al osteroideo, el trigémino. ¿No es cierto? A través de sus fibras motoras. ¿Y de dónde salen las fibras motoras? De este núcleo. De este. ¿Y dónde está el núcleo motor del trigémino? En la protuberancia. Todo esto es protuberancia. No. En esta columna, ¿qué otro núcleo tenemos? El núcleo del facial, núcleo motor del facial. ¿Para qué? Para los músculos de la mímica, ¿no? Todos los músculos de la mímica son inervados por el facial. Pero ¿dónde está el cuerpo de esa neurona que llega al músculo? Aquí. Ahora, este núcleo tiene conexión con la corteza cerebral. O sea, la primera neurona está en la corteza. Luego esa neurona hace sinapsis con la segunda neurona que está en este núcleo. Y esa segunda neurona sale hacia el músculo, ¿no? O sea, con dos neuronas alcanzaría. ¿Y cómo se llama la vía que comunica la corteza con este núcleo? Se llama la vía córtico-nuclear. La vía córtico-nuclear. En esa misma columna encontramos al núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo está formado o le pertenece a dos pares craneales. La parte superior al noveno, la parte inferior al vago, ¿no? Las neuronas que salen de la parte superior del ambiguo se dirigen ¿a dónde? Al músculo estilofaringeo. Es para este músculo, para el estilofaringeo. En la apófisis estiloides del temporal habían tres músculos. ¿Cómo se llama? De la apófisis estiloides del temporal. Uno se llamaba estilofaringeo, es este. El otro es el estiloioideo y el estiloglósico, ¿no? Tres músculos de la apófisis estiloides. Uno de ellos es el estilofaringeo, este núcleo, que es inervado por el noveno. El cuerpo de la neurona que va a terminar en este músculo está aquí, ¿no? En este núcleo. Y el vago, ¿qué es lo que va a inervar el vago? Este núcleo motor del vago, la parte inferior del ambiguo, va a inervar a los constrictores de la faringe
va a inervar a todos los músculos intrínsecos de la laringe, ¿no? Va a inervar al músculo del paladar, excepto al tensor del velo del paladar, va a inervar al palato gloso y al palato faríngeo. Entonces, el vago, ¿no?, va a inervar a todos estos músculos, ¿no? Pero el vago tiene conexión con la corteza cerebral. Todos los núcleos motores están conectados con la corteza cerebral y se comunican a través de la vía córtico-nuclear, ¿no? Pero el flujo de información es de arriba hacia abajo. En esta misma columna tenemos aquí al núcleo accesorio o núcleo espinal, ¿no? Pero tiene un mayor componente en la médula que en el bulbo. Este es el núcleo del espinal o del 11º nervio craneano. ¿Para quién? Para el esternocleidomastoideo y para el trapecio. Entonces, cada uno de los órgano blanco le llaman al órgano donde va a terminar la información, ¿no?, a donde va destinada la información, ¿no? Cada uno de estos tiene un núcleo. Si son motores, tiene un núcleo, ¿no?, o un cuerpo de neurona ubicados en estos núcleos, y los axones terminan, ¿no?, en estos. Entonces, lo que tienen que saber es en cada columna qué núcleos están, de qué pares craneales, tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. Vamos a ver el cerebelo, que es la otra clase.